Ni modo, otra vez aquí. Voy a poner la presentación. Aquí está, miren. Nosotros estamos viendo las diferentes derivaciones que tiene, que podemos graficar al hacer un electrocardiograma. ¿Ah? Estas derivaciones electrocardiográficas las vemos en dos planos, en un plano vertical y en un plano horizontal. Las del plano vertical, pues me dicen si la corriente fluye así, o puede fluir así, puede fluir así. Pero es lo único que puedo ver en un plano vertical. En un plano horizontal, yo ya veo algún corte y yo ya veo, ¿sí? Si en un plano vertical va hacia abajo, pero en un plano horizontal si va hacia abajo y hacia atrás. Ya puedo ver todavía mejor cómo fluye esa corriente. O si va hacia abajo y cargado hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, yo en el plano frontal veo si el flujo ocurre hacia abajo, fluye hacia abajo o hacia los lados, ¿verdad? Estamos viendo cómo está fluyendo esa corriente. Y tenemos tres tipos de derivaciones, de 1, de 2 y de 3, que se llaman, aquí falta un palito, ¿verdad? Que se llaman derivaciones bipolares. Y tenemos las derivaciones unipolares, que son AVL, AVR y AVF. Esto en inglés, pues de foot. Aquí estamos hablando si es derecho o si es que izquierdo, ¿verdad? Por sus letras de la palabra en inglés, left para la izquierda, right para la derecha. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Y estas se llaman unipolares, ahorita vemos por qué, o repasamos por qué, si es que ya lo mencionamos. Y tenemos las del plano horizontal, que son desde B1 hasta B6. Bueno, una vez dicho esto, ahora sí va a poner mi hojita. Ok. Fíjense bien. Yo decía que aquí en medio tengo el corazón. Ahí está mi corazón. Y aquí tendría yo la cabeza, por poner un ejemplo, aquí tengo un brazo, aquí tengo el otro, y acá tendría una pierna. Total que yo formaba un triángulo, y el corazón cabe en medio, y la corriente iba a fluir para los lados, dependiendo de cómo se iba despolarizando ese corazón. Decíamos que de uno, el electrodo positivo estaba en el brazo ¿qué? Izquierdo, y el electrodo negativo en el brazo derecho. Y decíamos que la corriente fluye generalmente en esta dirección, en el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Se despolarizan aurículas y ventrículos, pero al final de cuentas hay un vector resultante del flujo de esa corriente y tiene esta salida, que generalmente son 59 grados. Ahorita explicamos eso. Si yo pongo de 2, si yo pongo de 2, la derivación bipolar de 2, entonces aquí el electrodo se queda puesto en el brazo izquierdo, pero este ya no tiene carga. Y ahora la carga, ¿dónde la mando? Al pie izquierdo. Entonces, yo estoy viendo en base a estas derivaciones cómo está fluyendo la corriente de despolarización en el corazón. Ahora, si yo uso de 3, los electrodos quedan igual. Nada más que ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner el electrodo. Voy a poner el electrodo positivo. ¿Dónde, hijos? En D3. Ya vimos el de D1, D2 y D3. ¿Cómo se pone en el D3? A ver. Un valiente, una valiente. Ahora hay que usar muchas palabras para que no se ofenda a la gente. A ver. ¿Quién me dice cómo van los electrodos en D3? Ahora pasaba el menos a la izquierda, ¿no? Y el positivo era en el pie izquierdo también. O sea, el positivo sigue quedando en el pie izquierdo y ahora el que le vamos a mandar carga negativa es el brazo izquierdo, ¿verdad? Que en D1 lo tenía que positivo con respecto al brazo derecho, ¿verdad? Bueno, y luego tenemos las derivaciones unipolares. Yo sigo teniendo el mismo corazón, ahí sigo teniendo mi mismo corazón,
Pero ¿por qué se llaman unipolares? Porque ahora, cuando yo uso ABF, yo nomás, todos los electrodos están puestos, hijos, pero ahora lo único que hago es detectar el electrodo positivo en el pie izquierdo. Todo lo demás está conectado, pero ahora no tiene carga, ¿verdad? Como en las bipolares. Y yo voy a detectar si este flujo de corriente se acerca a este electrodo positivo. Si yo pongo ABR, este ya no va a tener carga. Todos los electrodos están conectados, ¿verdad? En las manos y en el pie. Pero ahora el que va a tener carga va a ser este. Y por ende, pues la corriente se va a alejar del electrodo positivo en ABR, ¿sí? Y si yo tengo ABL, entonces este ya no tiene carga, ni este acá abajo tenía ya, pero ahora el positivo es acá. Y va a detectar, obvio, porque la corriente fluye en ese sentido. Tal vez no tan preciso como en ABF, pero sí en ese sentido, ¿verdad? Del lado positivo. Ahora, fíjense bien, según esto que yo estoy aquí haciendo, a ver, quiero que presten atención. Vamos a borrar otra vez. Fíjense bien, el electrodo positivo, ABF, y la corriente fluye así. Pregunta, hijos, yo tendría entonces un electrocardiograma con un gráfico muy probable así, del lado positivo. Ahora fíjense, si yo aquí quito la corriente y utilizo ABR, y el corazón está normal, ¿qué está pasando con la corriente? ¿Se está alejando de qué? Del electrodo. Entonces mi trazo estaría invertido. Vamos a ver si es cierto. Fíjense bien. Está. Vamos acá. Vamos a quitar la presentación para buscar un trazo de un electro. Por aquí dice que hay uno. A ver, hijos. Aquí está el corazón. Así sale la corriente. Aquí tengo el triángulo. Si tengo ABF, aquí tengo detectando el positivo. La corriente está fluyendo para el lado del electrón positivo. Pero si yo tengo ABR, este ya no detecta nada, sino tengo aquí ahora el positivo en el brazo ¿qué? El derecho. ¿Qué está haciendo la corriente? Se está alejando. ¿Cómo está el gráfico, hijos? Invertido. Invertido. ¿Y si entiende el por qué, hija? Sí, porque es como que se está despolarizando, ¿no? Sí, Está en pero sentido del lado contrario. exacto, hija. Ahora, fíjese bien. Este está invertido. Este está pequeñito. Fíjese bien aquí cómo está pequeñito. Todo en sí está pequeñito, pero vamos a ver el QR, es pequeñito. Pero vea cómo el ABL está más grande. ¿Qué nos dice en teoría? Otra vez voy a poner aquí el corazón, otra vez, y vamos a poner el triángulo alrededor. Ya sabemos que en este se aleja porque aquí tengo el electrodo positivo. Estos dos en teoría van a ser positivos porque el flujo de corriente se está acercando a donde ponga yo el electrodo, ya sea aquí en ABL o ya sea aquí en ABF. Pero en teoría, hijos, sin hacer tanto raya ahí, ¿en cuál de los dos, en ABL o en ABF, el cual nos está diciendo que el flujo fluye acercándose al electrodo? ¿En cuál de esos dos fluye más en esa dirección la corriente de cualquiera de esos dos electrodos? ¿En cuál? En ABL. En ABL. Quiere decir que tengo aquí mi corazón. Ay, disculpen lo feo de los dibujos, ¿verdad? Aquí está mi corazón. Y vamos a poner, fíjense bien, aquí, aquí, ABF. Y aquí tengo ABL. Obvio que si uso ABF, pues este no tiene nada, pero estoy poniendo los dos al mismo tiempo. En teoría, la corriente sí va en esta dirección, pero si yo quiero hacer muy estricto, vean,
la amplitud. Esta dirección muy probablemente está saliendo más cerca de este electrodo que es ABL que del ABF. Los dos son positivos y eso es bueno porque el flujo de corriente debe salir así. ¿Ok? Ahora, así es el lado. Ahora, otra vez, vamos a volver a donde estamos. Ya detectamos cómo son las derivaciones unipolares y bipolares en el plano horizontal. Entonces, yo tengo el corazón y en dos dimensiones estoy viendo si va hacia abajo o si va para el lado derecho, si va para el lado izquierdo, o si va más o menos en esa dirección. Pero yo nomás lo veo de frente. Yo necesito verlo de arriba abajo y necesito las derivaciones horizontales para que me diga, sí, va para abajo, pero va hacia la izquierda o va para atrás, es muy posterior. Entonces, para eso necesitamos las derivaciones en el plano que horizontal. Entonces, fíjense bien, aquí nos está diciendo lo que yo expliqué, dónde van las derivaciones cuando uso las derivaciones bipolares. Me la voy a saltear porque es lo que ya habíamos mencionado, cómo están registrando los electrodos, ya lo explicamos. Y aquí estamos viendo lo que expliqué, y puede ser de mucha amplitud el complejo QRS, o más o menos mediano, o muy chiquito, dependiendo si esa derivación está detectando que el flujo de corriente se aleja de los electrodos que en ese momento, aquí sería que positivo y negativo, aquí sería que positivo y negativo, aquí sería positivo y negativo. En los tres casos, si yo dibujo un corazón, el flujo de corriente va así en este sentido, ¿sí? Pero D2 nos dice que es el, como tiene la mayor amplitud, nos dice que es el que está detectando más la salida del vector resultante de esa corriente, ¿verdad? Es el que está más cerca de esa salida. Pero los tres son positivos, los tres están bien, pero este es el que está más encima del flujo de corriente. Ok. Las derivaciones bipolares, unipolares, aquí están. Es lo que decía yo, los electrodos siguen conectados. Lo único que hago ahora es que en ABF nomás pongo el electrodo positivo. Lo demás está conectado, ni modo que le esté desconectando al paciente los electrodos, nada más que el aparato no tiene ni carga positiva ni negativa, ¿verdad? No hay carga. Y cuando uso ABL pasa lo mismo y el resto está sin carga. Y si utilizo ABR, tiene carga y el resto está sin carga. ¿Ok? Lo acabamos de explicar. Si hay alguna duda, me dicen, hijos, y nos regresamos, no hay problema. ¿Ok? Esto no lo vamos a brincar. Vean aquí, otra vez, los potenciales positivos, porque son la derivación de 1, de 2 y de 3. Cuando yo veo la derivación de 1, yo la tengo que ver positiva en términos objetivos. ¿Por qué? Porque fíjense, imagínense el corazón, D1 es positivo aquí, brazo izquierdo, negativo en brazo derecho, y la corriente fluye en esta dirección. ¿Qué pasaría si mi electro en D1 sale negativo? Esta es la posición normal de los electrodos, pero vean el trazo en D1 como medio. ¿Qué quiere decir? Que esta dirección normal del flujo de corriente en el corazón no está respetada. Debería darme un trazo positivo. Y en este caso, la corriente fluye ¿qué? En sentido contrario, alejándose del electrón positivo que tengo en el brazo izquierdo. Y esto ya es patológico. ¿Ah? Entonces, sabemos que en ABR va a ser negativo en términos fisiológicos. Cuando yo veo el electro, digo, ABR negativo. No me voy a asustar porque el trazo es negativo por cómo está colocado el electrodo positivo. ¿Ok? Ahora, ¿aquí qué nos dice? Bueno, nos dice que nosotros podemos usar estas tres derivaciones para diagnosticar arritmias.
¿Qué es una arritmia? Bueno, pues yo tengo aquí, tengo un latido, aquí tengo otro latido, aquí tengo el otro latido. Si aquí en medio sale un latido, tengo una arritmia, o si se prolonga y sale otro latido y ya no se conservan los espacios normales entre latido y latido, también tengo una arritmia. Y puedo usar estas tres derivaciones para estar observando esa patología, ¿ok? Entonces podemos ver ahí si hay una arritmia o no. ¿Okay? Aquí están las derivaciones unipolares, déjenme ver. Ahora, fíjense bien, aquí está un resumen de cómo se colocan las derivaciones, ¿ok? Por eso dice 0, porque, por ejemplo, en ABF es en la pierna izquierda positivo, pero el resto no tiene ni carga positiva ni negativa, es 0, ¿verdad? Lo que habíamos dicho. Son las derivaciones del plano frontal, son las bipolares y unipolares. Ahora vamos a ver las derivaciones del plano horizontal. Vean un corte transversal del tórax. Aquí estamos viendo nuestras aurículas y nuestros ventrículos de arriba hacia abajo. Y vean cómo, aquí me dice cómo se están colocando los electrodos. Ahorita lo vamos a ver en esta posición en el tórax. Pero ahora sí, ya no nomás podemos ver si el flujo corre en estas direcciones, de arriba hacia abajo, abajo hacia arriba, sino podemos ver si es posterior ese flujo que va hacia abajo, si es izquierdo ese flujo que va hacia abajo, o si va hacia arriba, ¿verdad? O si se está cargando a la izquierda, pero todavía hacia atrás, ¿ok? Entonces, para eso son las derivaciones precordiales o derivaciones del plano horizontal. ¿Cómo colocamos estos electrodos? Fíjense bien, ahí está el corazón, aquí está la aurícula derecha, aurícula izquierda, el septo interventricular, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y aquí están mis derivaciones precordiales. ¿Cómo las coloco? Ahí está, mi tórax, y vamos a ver cómo se colocan. Este es el esternón, esta línea de aquí es la línea paraesternal derecha, ¿verdad? Es la línea del lado derecho del esternón, y esta es mi línea paraesternal izquierda. Yo cuento aquí los espacios intercostales, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, los empiezo a contar, 1, 2, 3, 4. Y exactamente en el cuarto espacio intercostal del lado derecho, inmediatamente por fuera del esternón, o sea, por fuera de la línea paraesternal derecha, ahí voy a colocar un electrodo que se llama B1. Me voy del otro lado del esternón y en el mismo cuarto espacio, línea paraesternal izquierda, voy a colocar el otro electrodo, que sería B2. Yo no coloco B3, primero coloco B4. Esta es la clavícula. Exactamente a la mitad de la clavícula trazo una línea imaginaria hacia abajo y localizo el quinto espacio intercostal y ahí coloco lo que viene siendo B4. B3 lo voy a colocar en una distancia equidistante entre B2 y B4 y ahí coloco B3. ¿Ok? Una vez que ya coloqué desde B1 hasta B4, ahora sigue B5. ¿Dónde va B5? B5 va en el quinto espacio intercostal. Si se fijan, ya no nos salimos del espacio intercostal de cuando colocamos B4, pero ahora va más tiradito hacia afuera y hacia atrás. ¿En qué espacio? En la línea axilar anterior. Ustedes abran su axila, tienen un hueco, tienen un borde anterior, la parte media del hueco sería la línea axilar media, imaginaria, tirada hacia abajo, y luego la parte posterior del hueco sería la línea axilar posterior, tirada hacia abajo. Bueno, localizan la línea axilar anterior, la tiran hacia abajo, y en donde se cruce con el quinto espacio intercostal, ahí pongo B5. Y B6 en el mismo quinto espacio intercostal, pero en la línea axilar media. Y aquí tengo las 6 derivaciones, que son estas que están colocadas así. Vean cómo estoy registrando los cambios de corriente en el corazón. Vean desde dónde, ¿verdad? Hasta la parte lateral izquierda. Aparte de tener conectadas las derivaciones bipolares y unipolares, por medio de esos electrodos que están puestos en los brazos y en la pierna, también voy a colocar estos electrodos en el tórax, en los puntos que acabo de escribir, para posteriormente ver
cómo se comporta ese flujo de corriente en las derivaciones horizontales. Y aquí las tenemos. Podemos poner las mismas derivaciones, pero del lado derecho, y estas se utilizan del lado derecho, es poco común verlas, ¿verdad? Pero del lado derecho se ponen para tener información precisa del ventrículo derecho. Simplemente es una imagen de espejo. Se invierten estos puntos donde se ponen las derivaciones, y B1 sería cuarto espacio intercostal, línea para external izquierda, B2 sería cuarto espacio intercostal, línea para external derecha, y luego B3 sería entre B3 y B4, pero de B4 sería línea media clavicular, quinto espacio intercostal, y así sucesivamente, ¿verdad? Se invierten. Y es una manera de tener información del ventrículo derecho, más precisa. ¿Ok? Se invierten los electrodos. Y aquí se está buscando un infarto de ¿qué? El ventrículo derecho, ¿eh? Ok. Nosotros podemos seguir poniendo los electrodos hacia atrás. Vean, esta es una imagen de la espalda. Y podemos tener más derivaciones. Terminamos en B6, en la línea que media axilar, pero nosotros podemos empezar a despegar electrodos de enfrente, ahorita explico, y empezar a poner electrodos en la espalda. Entonces, cuando yo quiero seguir valorando la actividad eléctrica del corazón, pueda tener derivaciones que se llaman derivaciones posteriores. Y tenemos que información precisa de qué, de toda la pared posterior del corazón, todavía más detallada. ¿Qué hago? Para poner B7, perdón, aquí está. Yo despego B4, lo quito de aquí, lo quito, B4. ¿Y qué hago con B4 que tenía previamente? En la línea axilar posterior la localizo y en el mismo quinto espacio intercostal, pero posterior, pego ya el electrodo y ese sería B7. Y luego quito el de B5 que estaba aquí enfrente, también en el mismo espacio intercostal quinto, línea axilar anterior, pero ahora ¿qué busco? Busco el ángulo de la escápula. Ustedes tienen un hueso en la espalda que se llama escápula y en la parte interna, aquí, tiene un angulito, ¿verdad? Bueno, lo localizo y ahí pego el electrodo, que era el B5 y ahora lo convierto en B8. Y luego, ¿qué? Despego B6, que estaba en la línea axilar media, quinto espacio intercostal, y ahora localizo que las vértebras, y alrededor de la vértebra, ahí donde termina el hueso, en el mismo quinto espacio intercostal, pego B6, pero ahora sería B9. Y aquí puedo localizar infartos de la pared posterior. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Estas son las, gracias. Y estas son las llamadas derivaciones precordiales posteriores. Ahora, fíjense bien, ¿para qué sirvió todo esto? Cuando yo corro el electro, tengo D1, D2, D3, ABF, ABR, ABL, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Bueno, yo agarro el electro y lo empiezo a ver, y si yo veo alguna anormalidad ahí en el trazo, en las derivaciones D2, D3 y ABF, que no he dicho cuál es la normalidad, ¿verdad? Pero si yo ya veo algo raro ahí, yo puedo ver que tengo un infarto ¿de qué? De la pared inferior. Si yo veo D1 con esa imagen patológica que me dice que hubo un infarto, y en ABL, en los dos al mismo tiempo, pues yo puedo diagnosticar que tengo un problema en la pared lateral alta del corazón. Ahí es el infarto. Igual en B1 y B2 estaría en la parte septal, estaría en esta zona de aquí. B1 y B2 con alteraciones, estoy aquí, aquí. Y aparte sería ventrículo derecho, ¿eh? En esta parte aquí mismo, septum. Aquí estaría el problema, la falla cardíaca, el infarto, ¿eh? Ok, si yo veo B3 y B4 alterados, sería un infarto anterior, o sea, sería toda esta cara, viendo hacia enfrente, ¿verdad? Y así B5, B6, ya lateral izquierdo, B7, B8, posterior. Y en las invertidas, pues si detecto B3R, que es invertida, y B4, que serían estas de acá, pero invertidas,
con imagen en espejo, sería del ventrículo derecho. Esto es lo que se analiza, se encuentran ahí algunas anomalías y nosotros podemos diagnosticar y saber exactamente dónde está el problema en el corazón. Aquí tenemos un electro normal, otra vez tenemos D1, D1, D2, D3, tenemos ABR, vean cómo ABR es invertida, ¿se fijan? Vean ABL, ya no, y vean ABF tampoco. Y vean aquí, estamos viendo las del plano horizontal o precordiales, B1, B2, B3. Estas tienen una característica que mencionamos más adelante. Los complejos QRS están muy grandes en comparación con las bipolares y unipolares por el tipo de derivación que estoy usando. Son características que tengan amplitudes muy grandes, los complejos QRS en estas derivaciones, pero decíamos que no debe pasar de ¿cuántos? De 6 a 7 cuadritos. La amplitud de estos complejos QRS. ¿Por qué? Si se fijan, aquí casi no hay como aquí. Y vean cómo se empieza a ver, aquí se ve más. Ya se empieza a cortar, vean, ya no es igual. Aquí es lo máximo, empieza a disminuir y vean, aquí desaparece un poquito la parte que va hacia abajo. ¿Por qué? Porque cada derivación está detectando el flujo de corriente y conforme vamos cambiando para ver cómo fluye la corriente, llega un momento en que entre la derivación B3 y B4, si el flujo de corriente es normal, están más exactas o están por encima de cómo fluye la corriente. Conforme los vamos alejando, vean cómo las derivaciones se van haciendo más chicas. Y esta derivación de 2, en este caso, lo utilizaron para calcular el ritmo cardíaco. Si hacemos aquí un aumento, un zoom, podemos ver aquí que tenemos exactamente cayendo en un cuadro grande, en el marco un cuadro grande, bueno, tenemos 5 chicos, 10 chicos, bueno, 1 grande, 2 grandes, 3 grandes, 4 grandes. 4 por 5 son 20, tenemos 20 cuadros chiquitos. Y aquí, exactamente en el tercer cuadrito de este siguiente cuadro grande, tenemos una onda R y acá la otra onda R. Están separadas cada onda R, el complejo QRS, de la otra por 23 cuadritos chiquitos. Si son 23 cuadritos chiquitos y sabemos que cada cuadrito chiquito mide cuánto en tiempo, cuánto nos refleja en tiempo cada cuadrito chiquito, hijos, en el plano de las horizontales. 0.04 segundos. ¿Ok? Quiere decir que de aquí a aquí, si contamos 23 cuadritos, pasaron 0.92 segundos. Entonces yo ahí, porque ya multipliqué 23 por 0.04, entonces ¿qué hago? Divido 60 entre 0.93 y yo sé que esa frecuencia cardíaca de este electro es de 64 latidos por minuto. Y esta se usa para eso. Vean aquí cómo está comprobada la calibración. 10 cuadros hacia arriba y 5 hacia los lados. Este papel corre a 25 milímetros por segundo con una amplitud de 10 milímetros que nos va a representar que 1 milivolts. Y aquí podemos contar y nos va a dar exactamente 10. Podemos contar verticalmente, horizontalmente y nos va a dar exactamente 5. Yo cuento un cuadro grande, 1, 2, 3, 4, 5 y de aquí a aquí voy a tener un segundo. ¿Ok? Perfecto. ¿Dudas hasta ahí, hijos? Bueno, fíjense, aquí un poquito de esos vectores con los que yo me adelanté. Vean cómo aquí está representado el tabique interventricular, todo esto es masa ventricular. Nos está diciendo que el flujo de corriente pasó del nodo aurículo no sinusal al nodo aurículo ventricular, al haz de His, y empezó a despolarizar rama derecha, rama izquierda, fibras de Purkinje, pero al final de cuentas, todos esos vectores de despolarización o de flujo de corriente tienen un vector resultante y sale por la punta del corazón. Entonces, un vector es una flecha, que aquí estamos viendo, que señala que
la dirección del potencial eléctrico que genera un flujo de corriente con la cabeza de la flecha que en dirección siempre positiva, hacia la punta del corazón. Perdón. Entonces nosotros con los electrodos estamos registrando si este vector resultante se acerca a los electrodos o se aleja, ya sea derivaciones unipolares, bipolares, horizontales, ¿verdad? Entonces es como una fotografía del corazón de muchos santos para ver cómo fluye esta corriente. Fíjense bien, ¿para qué sirve esta corriente? Vamos a poner un ejemplo. Si este corazón, fíjense bien, aquí se supone que el flujo de corriente, si yo saco, porque el electrodo da 1 grado y dice 59 grados, ¿ok? Si yo pongo un circulito, así, aquí estaría B1, viendo los brazos. Y aquí estaría ABF, viendo el pie. Aquí sería 0 grados y aquí sería 90 grados. ¿Sí? Cuando el flujo de corriente sale en esta dirección y me da 59 grados. Perdón. Lo normal del flujo de corriente es que esa corriente salga entre 0 y 90. Yo puedo tener un electro y el electro, esos que ya dan los resultados solos, me dice 15 grados. No importa, está en el rango. Si la persona es gordita, por ejemplo, el diafragma empuja el corazón hacia arriba, ¿y qué va a hacer? Lo va a hacer más lateral. Entonces esto va a modificar esa corriente, ¿verdad? Lo va a empujar hacia arriba. Si la persona es delgadita, el corazón entonces va a colgar más vertical y el flujo de corriente pues se va a desplazar más hacia el lado de los 90 grados. ¿Ok? Hay autores que dicen que lo normal es de menos 15 grados hacia 90. ¿Ok? ¿Sí me explico hasta ahí, hijos? Sí, profe. Sí, profe. Fíjense la pregunta que voy a hacer. ¿Qué pasaría si este ventrículo izquierdo, otra vez el ejemplo de la válvula aórtica, aquí está la aorta, el ventrículo izquierdo, tengo una estenosis, de rabito, aumento mi fuerza de contracción, para aumentar la fuerza de contracción del ventrículo se hipertrofia, ya tengo más masa ventricular, entonces yo de este lado izquierdo, por este problema de aquí, hago que el corazón crezca de este lado. ¿Qué va a pasar con el flujo de corriente, hijos? Así en teoría, ¿se va a quedar igual o va a sufrir un desplazamiento? Sufrir un desplazamiento. ¿Hacia dónde, hijo? ¿Hacia el lado derecho, que no está la hipertrofia, o hacia el lado izquierdo, que está la hipertrofia? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Denme un segundo, a ver si es mi paciente con hepatitis. Denme un segundo. Voy a cortar un poquito el audio. Bueno. Sí, a tus órdenes. Sí, cómo no, dime a tus órdenes.
¿Me escuchan, hijos? Sí, profesor. Una disculpa, ¿eh? Y de hecho ahorita me van a volver a marcar y me disculpo nuevamente si corto otra vez la clase. Bueno, entonces decíamos que el eje, ¿a dónde se iba a desviar, hijos? ¿A dónde se va a desviar? Mire, ya me volvieron a marcar. Deme un segundo, por favor.
¿Me escuchan? Sí, profesor. Ay, Dios mío. Bueno, pero bueno, ya. Yo tengo un paciente con hepatitis. Pues la hepatitis no es como para asustarse. Pero el manejo que le están dando por parte del Seguro Social no es el adecuado, a mi juicio. Y el problema es que tiene un muy mal estado general y así lo quieres mandar a trabajar, ¿verdad? Entonces, pues no es tanto porque vaya a contagiar a alguien que hay que ver qué tipo de hepatitis tiene, pero más bien es por el estado general, el mal estado general que tiene, pero pues ya ven que en el seguro hay gente que tristemente muere de cáncer y tiene el estudio confirmatorio 3 meses después de que ya falleció, ¿verdad? No estoy diciendo que el seguro sea malo, pero es tanta la población, y por ahí dice o derechohabientes, dice por ahí un dicho, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, y eso es lo que le pasa al seguro, ¿verdad? Es insuficiente de infraestructura y los médicos, enfermeras y todo el personal que ahí está, ¿verdad? Para atender a veces situaciones complicadas. No, somos muchos, ¿verdad? Los que estamos ahí como derechohabientes y de repente, pues algunos casos se mueven más lentos que otros. Bueno, pero bueno, vamos a continuar con la clase. Yo decía, ya me contestaron como 3 veces lo mismo, que el vector se mueve ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, hacia el lado donde tengo el crecimiento de la masa muscular. O sea, quiere decir que este vector está desplazado hacia la izquierda porque tengo más masa muscular, el flujo de corriente se sale hasta ese lado, y una de las complicaciones de un paciente con hipertensión arterial maltratada, no por la estenosis, en general hipertensión arterial, es que el corazón va a tener mucha resistencia al flujo en los vasos y eso va a ocasionar que el corazón crezca, el ventrículo izquierdo. Entonces nosotros podemos ir checando al paciente cada año y pedir una placa para medir o pedir un electro y ver si empezamos a detectar ese crecimiento de corazón. Ojo, voy a hacer la misma pregunta, pero ahora se las voy a rebuscar poquito. Este corazón no tiene crecimiento del lado derecho. Ahora hubo un infarto y toda esta zona no sirve. ¿Para dónde se desvía el eje del corazón? ¿Para dónde fluye la corriente? Hacia el lado izquierdo también, ¿Por qué, hijo? porque esa zona ya es, ¿qué se puede decir? Como muerta, por tanto no hay un cambio de carga eléctrica y pues ya todo se concentra Exacto. hacia el otro lado. Podríamos decir que se comporta el izquierdo como si estuviera hipertrofiado, ¿no? Por la falta de masa del lado derecho. Y cuando yo esté detectando el electro, yo voy a detectar cuando la corriente empiece a fluir hacia acá y hacia acá, yo aquí voy a detectar en el electro un problema que me va a decir que tengo una zona de isquemia o puedo tener una zona de infarto. ¿Dónde voy a poner ese infarto? Bueno, dependiendo en el electro, donde esté viendo, en qué derivaciones esté viendo el problema. Y ya puedo decir que es un infarto de la cara septal, de la cara inferior, de la cara lateral alta, posterior. Para eso sirven las derivaciones, ¿verdad? Bueno, pero aquí estamos viendo, entonces, 2 formas en las que se puede mover ese vector resultante. ¿Ok? Aquí dice, en un corazón normal, la dirección media del vector durante la propagación de la onda de despolarización a través de los ventrículos, denominados vector QRS, es de 59 grados positivos. ¿Ok? Ok. Hasta ahí vamos bien. Fíjense bien cómo empieza a propagarse la corriente. La corriente empieza a fluir hacia abajo. ¿Sí? Y luego, bueno, aquí lo podemos, a ver si aquí lo puedo ampliar un poquito. Fíjense bien, pasa, empieza a propagarse hacia abajo, hacia acá, y luego ¿qué?
hacia abajo y al último hacia arriba, despolarizando las partes más superiores del ventrículo. Pero al final de cuentas, el vector resultante de cómo se está despolarizando esa masa ventricular de un vector resultante de 59 grados positivos. Aquí estamos viendo cómo se despolariza el ventrículo, ¿verdad? Y eso es lo que nos da la onda, el complejo QRS. Vean bien, primero es la parte septal y luego se desplaza. Aquí están los números, hijos. Ay, no, perdón. Fíjense bien. Primero sale del septo, se va hacia la derecha, corre hacia abajo, al mismo tiempo está fluyendo por la otra rama de las vejizas hacia el lado izquierdo, hacia el lado izquierdo y hacia abajo, y luego el último hacia las bases de los ventrículos, ¿verdad? Pero al final de cuentas, si yo sumo un vector, va a haber un vector resultante que sale por la punta del corazón. ¿Okay? Vean cómo estos vectores se están desplazando diferentes partes del corazón. Vean aquí, vean aquí, vean aquí. Ahora va hacia arriba hasta llegar a la parte final y más alta de las fibras ventriculares. Hago un vectograma y al último saco el vector resultante. Y aquí, este sistema hexaxial, vean, yo aquí tengo la derivación de 1 graficada, miren, de 1. Y lo tengo ABF hacia abajo, ¿ok? Y luego, si yo digo que este es el brazo derecho y es negativo, y yo en D2, y digo que el pie izquierdo es positivo en D2, aquí trazo D2, y me da un vector de 60 grados positivos. Vean cómo D1, que positivo es en el brazo derecho y negativo en el brazo izquierdo, me da un vector de 0 de este lado y 180 grados del otro. ¿Por qué? Porque aquí ya voy a hacer un círculo que va a 90, 120, 150, 180. Bueno, y lo tengo de 3. Vamos a ubicar de 3. De 3 es positivo en el brazo izquierdo, en la pierna izquierda, y negativo en el brazo derecho. Y yo trazo aquí. Y aquí me va dando un vector resultante de 120 grados. Y luego pongo ABR. ABR, aquí está. ¿Dónde? Déjenme ubico aquí ABR. Acá está. Vean bien ABR. Y es positivo en el brazo derecho, aquí, como está corriendo en este vectograma, y luego tiene un trazo negativo acá arriba de menos 150, positivo más 30. Ahorita voy a ampliar esta información. Denme un segundo. Aquí, déjenme nada más, me quito de aquí. Déjenme ver si la tengo aquí. Déjenme ver, denme un segundo. Denme un segundo. Miren, voy a poner esta primero, para que se vaya entendido. Fíjense bien. Aquí está mi corazoncito, ¿sí? Ahí está. Voy a yo graficar, aquí tengo mi electro, onda P, Q, R, S y T. Yo estoy usando la derivación de 2. ¿De 2 cómo es? Negativo y positivo. Hablando del brazo derecho y la pierna izquierda. Fíjense bien cómo empieza la onda de despolarización de los ventrículos. ¿Dónde tengo el electrodo positivo? Acá abajo, ¿sí? La primera onda de despolarización de los ventrículos va hacia acá. ¿Qué está haciendo del electrodo positivo que tengo acá? ¿Se está acercando o se está alejando? Se está alejando. Entonces, cuando yo grafico, voy a tener un gráfico así. ¿Sí o no? Es este acá. Es Q, R, S. Se está alejando, ¿sí o no? Ok. Y luego de repente, ¿qué pasa? Cambia de dirección hacia abajo. Entonces, ¿qué está haciendo ahora? Se está alejando, acercando al electrodo. Entonces, ¿qué pasa? Se está alejando, acercando al electrodo. Empiezo a tener una amplitud ahora positiva, porque ahora va corriendo hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa? En D2. Ahora empieza a despolarizarse hacia arriba, para llegar a la base. Entonces, ¿ahora qué está haciendo otra vez? Se está alejando ¿de qué? Del electrodo positivo. Aquí grafiqué la Q, aquí la R y acá la S.
¿Ya vieron de dónde salió el complejo QRS? Sí, profe. En la derivación 2. ¿Ok? Si yo aquí, en D2, si yo aquí tuviera, no sé, se me ocurre, podemos poner, bueno, vamos a poner ABR. Si yo tengo ABR, ¿dónde voy a tener el electrodo positivo, muchachos? ¿En el pie izquierdo, en el brazo derecho, en el brazo izquierdo? ¿Dónde? En el ¿Dónde? brazo derecho. Va el electrodo positivo. Fíjense bien. Acá, la corriente, aquí va a correr desde las aurículas, va a correr hacia las aurículas y luego a la parte central, y luego va a penetrar aquí y luego va a empezar a correr así, y luego así, y luego para arriba, así. Ok, eso es lo normal. Si la corriente en las aurículas va en este sentido, ¿qué está haciendo el electrodo positivo? Está alejando. Y luego, ¿qué pasa? Cuando entran los ventrículos y está aquí, tiende a acercarse al electrodo positivo. Entonces, hace esto, ¿sí o no? Pero después cambia dirección hacia abajo y hace esto. Y luego se dice otra vez hacia las bases. Entonces, ahora hace esto. Bueno, aquí voy a completar con la T que tal lo explico. Entonces, ¿qué pasó? Se invirtieron las ondas. P, U, R, S. ¿Me explico? Profe, y ahí la amplitud es menor porque nunca se acerca totalmente al electrodo positivo, ¿verdad? Exacto, hija. Exacto. Tiene usted mucha razón. Vean de dónde salió el QRS que vemos en un electro. Es dependiendo de cómo estemos colocando los electrodos, esos electrodos identifican para dónde fluye la corriente. Ahora, me brinqué yo la P, creo. Bueno, aquí, para no soltar el QRS, algunos autores dicen que ese vector resultante, que en teoría tendría que estar aquí más o menos, para algunos autores puede estar desde acá arriba hasta los 90 grados, y eso es normal. Y otros dicen que de los 0 a los 90 grados. Cuando nosotros vemos un electro, el electro que da el diagnóstico o la interpretación nos marca ángulo QRS y nos pone, no sé, 20 grados. Yo lo leo y yo veo ahí que son 20 grados y está en este rango o en este rango. Entonces yo digo que ese flujo de corriente es normal. Ese corazón no tiene ni desviación para acá, ni desviación para acá, ni hacia acá. Que todo esto sería patológico y esto, pues no, esto no es patológico, simplemente pues, no existe, ¿verdad? Pero bueno, ahora, fíjense bien, sin soltar el QRS, fíjense bien, porque ya me metí en el QRS y en el ángulo, fíjense bien. Observe. Yo aquí tengo un QRS que identifiqué en D1 y tengo un QRS que identifiqué en ABF. Agarro mi electro, veo mi QRS de D1, la derivación de 1 y ABF. Fíjense bien. Yo voy a hacer lo siguiente. No voy a saber los grados, pero voy a saber si mi ángulo, mi vector resultante está en este cuadrante, que es el cuadrante que normal, con estas dos derivaciones. Fíjense bien. Voy a borrar esto para no hacer tanto relajo. Fíjense bien. ¿Cómo sale esta naranja dividida en cuadrantes? Muy fácil. Muy fácil. Fíjense bien. Si yo hago esto y lo divido acá hacia la mitad, como el flujo de corriente va en este sentido, se tiene que cargar hasta ese lado,
todo lo que está de este lado es positivo y todo lo que está de este lado es negativo. Cuando yo veo derivaciones bipolares. Cuando yo veo derivaciones unipolares, a esa naranja, ahora la divido así, porque ABF, acá es positivo, y todo lo que esté acá arriba, de la mitad, será negativo. Acá es negativo, y acá es positivo. ¿Ok? Si yo localizo en D1 que tengo un QRS positivo, quiere decir que mi vector resultante va a estar de este lado. ¿Sí? Y si yo localizo un ABF positivo, quiere decir que mi vector resultante va a estar de este lado. Entonces, cuando yo empalmo este círculo con este, mi vector resultante está en este cuadrante. O sea, está normal. No sé cuántos grados tiene, pero sé que es un vector resultante de flujo de corriente normal. ¿Sí me explico, hijos? Sí, maestro. Sí, profe. Sí, profe. Ok, ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. En este electro D1 es positivo, seguimos estando de este lado. ¿Ya? Estas son para las bipolares y estas para las unipolares. Ok, pero vean cómo ABF se registró negativo. Ok, entonces ahora acá en las unipolares lo estoy detectando arriba. Entonces ustedes ahora díganme cuál de los tres restantes corresponde a un eje que, pues ya lo hice la respuesta, desviado a la izquierda. Está cayendo del lado negativo y del lado positivo. Entonces, si yo empalmo los dos, está cayendo aquí. Y el eje está desviado a la izquierda. Tengo una patología. No estoy del 0 a los 90. Ahora, si yo quiero considerar a los autores que dicen que es de menos 15 hacia abajo, tendría que sacar el valor de este vector resultante. Pero ahorita para mí está patológico. Se está cargando a la izquierda. ¿Me explico, hijos? Sí, maestro. Ahora, si yo tengo un D1 negativo, bueno, poniendo atrás las dos naranjitas, primero así, esto es negativo, esto es positivo, estas son las bipolares, y las unipolares son así, negativo y positivo. Si yo ya tengo D1, el negativo, estoy ya de este lado, acá de este lado. Y si tengo ABF positivo, estoy de este lado, pero estoy en el lado positivo. Entonces estoy desviado hacia la derecha. Y también ya no estoy en las condiciones fisiológicas del eje, está desviado. Y puede estar desviado por una hipertrofia del ventrículo izquierdo, de este lado del ventrículo derecho. La corriente jala hacia acá. Y puede estar desviado porque del lado izquierdo a lo mejor tengo una zona infartada y se desvía hacia el lado derecho, tengo más masa muscular. Y tengo el cuarto ejemplo, este con el que empezamos, hijo, es este, ¿eh? Y tengo el cuarto ejemplo, pues que sería, no es posible, ¿verdad? Que es este, donde tengo negativo el D2, o sea, lo tengo de este lado igual, y tengo negativo la dirección ABF, o sea, arriba, y sería este. Tengo desviado hacia la extrema superior derecha. Y es como yo puedo saber que está desviado el eje. Y esa desviación del eje me dice, si hay un infarto, aparte de ver un gráfico ahí en el electro, que más adelante vamos a ver, o puedo tener una masa ventricular aumentada. Ahora, quiero yo graficar los grados exactos, muy sencillo. Agarro, aquí están derivaciones. Agarro D1 y agarro ABF. Las mismas que estamos, déjenme quitar esta mugre aquí enseguida. Estamos viendo acá. Vean, yo aquí tengo cuadritos. Tengo muy pésima vista, yo aquí batallo. Pero yo tengo que contar los cuadritos. ¿Qué me dice? Que D1 tiene 4 cuadritos positivos y 1 negativos. Todo el complejo QRS. Entonces, ¿qué hago yo? 4 menos 1 me da más 3. Ojo, ¿eh? Y busco ABF. Ya lo tengo acá. Y ABF tiene 2 positivos y 1 negativo. Entonces, más 2 menos 1 es más 1. ¿Ok? Ya detecté yo eso. Tengo más 3 y más 1. Ahora, ¿qué hago? Agarro mi eje hexaxial
y localizo, fíjense bien, ¿qué voy a localizar? D1. Aquí está D1. Aquí está D1. Tiene este trazo. Y localizo ¿qué? ABF. Y ese ABF lo tengo aquí. Aquí lo tengo. Vean. Hacia abajo es más 90 y hacia arriba es menos 90. Acuérdense que las derivaciones unipolares da negativo, positivo. Ok, bueno. Ahora, ¿qué hago? Yo tengo dos resultados en la amplitud del complejo, más 3 en D1 y más 1 en ABF. Agarro D1 y grafico 3, ¿verdad? Ahí está. 3 centímetros si quieren, o 3 cuadros, pero lo grafico. Todos obvio a la misma medida, también los que voy a usar en ABF. Y ABF mi valor resultante fue 1. Bueno, uno de estos dos resultados, ¿verdad? En una línea vertical para la derivación de 1 al valor resultante y una línea que horizontal para el valor de ABF y donde se junten, ya trazo una línea desde el centro de mi sistema hexaxial que cruza exactamente donde se cruzan estas dos. Agarro un transformador y puedo medir que el ángulo exacto o los grados exactos, perdón, que tiene este eje. Yo sé que está desviado a la derecha, pero aquí puedo sacar exactamente el valor. Y aquí no sé, por poner un ejemplo, a lo mejor son más 20 grados. Entonces está desviado a la derecha y saco el valor exacto, más 20 grados. Yo ya no tengo que hacer eso, el electro lo saca por mí. Pero si lo quiero hacer manual, así lo haría un servidor. ¿Me explico hasta ahí con el eje eléctrico? Sí, maestro. Sí, profe. ¿Sí? Ok, bueno. Hasta ahí la clase. Voy a dejar de presentar, no voy a pasar lista, nos vemos ¿Hoy qué es? Hoy es... Profe, iba a comentar algo del cuestionario. No, sí, Miren. el cuestionario. Miren, hijos, yo sé que traen mucha carga de trabajo al final. La presentación de la unidad número 8, que si no me equivoco es la 8 o la 9, una de esas dos, no, es la 8 porque la 9 es la del sistema especializado en conducción y excitación. La 8 al principio trae un pequeño cuestionario, la abren y trae un pequeño cuestionario de esa unidad. Hice el cuestionario de esa unidad porque en el examen pues vienen muchas preguntas de esa unidad, ¿verdad? No quiere decir que de las otras no, pero esa unidad para mí es muy importante, ¿verdad? Ese es el cuestionario que ustedes van a contestar. Lo van a extraer de ahí y me lo van a mandar a tareas. Claro que yo primero lo voy a extraer ahorita de ahí, lo voy a poner en tareas para que lo puedan subir, ¿verdad? Pero ese va a ser el cuestionario. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Sí, maestro. ¿Se ubica en el cuestionario? ¿Sí vieron las presentaciones? Sí, sí lo había visto. Tiene como 35 preguntas, ¿no? Ah, sí, sencillito, 35 preguntas. ¿Ok? La última clase de nosotros, hijos, es la de... Déjenme pongo aquí el calendario. La última clase de nosotros es el lunes. ¿Qué día es hoy, hijos? Es que el trabajo me absorbe. ¿Es martes? Es miércoles, maestro. Miércoles. Y el lunes no Ah, tenemos clases. Nos pues vemos esta es el nuestra próximo última. miércoles. Bueno, pues esta es nuestra última clase, hijos. Bueno, hasta aquí la clase, ¿verdad? El curso. Sorry, no ubicaba eso de lunes. El lunes me iba a despedir, iba a rematar ahí con 2, 3 cositas que faltaban del electro, pero hasta aquí terminamos el curso. Y el examen, tercer parcial, hijos, tercer parcial, queda programado para el miércoles. El miércoles no es día de Navidad, sí tenemos clases. Sí, maestro. Queda programado para el miércoles a la hora de clases. Yo voy a subir ahorita el cuestionario. Tienen para entregármelo hasta de este domingo que viene al otro. Ese próximo domingo sería que domingo 22 sería este que viene, domingo 29.
¿Estamos? Si por alguna razón alguien reprueba, que yo quiero pensar que van a reprobar los que se dieron de baja nada más de la materia, pero pues en teoría todos deben de pasar, les debe ir bien. Esa semana de entrega de calificaciones, que yo tengo que entregar calificaciones, esa semana haríamos luego el examen final de las personas que no, de los dos grupos, del otro de ustedes los juntaría, haría el examen final. Obvio que el examen final son preguntas de todo el semestre, ¿verdad? De todas las unidades que vimos, y pues obvio, pues allá a las 2 horas pues ya tengo el resultado, rápido lo subo, los informo, vemos si hay inconformidad, lo que sea, aclaro dudas, y yo ya subo mis listas y las hago oficiales. No sé si expliqué muy rápido o se entendió. Sí, profe. Entonces, el examen se va a concentrar en lo que contiene el capítulo 8, la unidad 8. Sí, hijo, pero no quiere decir que nomás vengan preguntas de ese capítulo, pero como, bueno, cada maestro tenemos de repente nuestro capítulo consentido, ¿verdad? Ese es el mío. Desde ahí ya les estoy ayudando, ¿verdad? Pero van a venir muchas preguntas de ese capítulo. Claro que este último capítulo también me encanta. Van a venir de los otros, pero si ustedes quieren a lo mejor en un 50%, un 60% es ese capítulo. Lo demás lo reparto en el 8, en el 9 y el 10. ¿Ok? Ahora, acuérdense que nos falta también músculo liso. Músculo liso lo vimos en este examen pasado, el segundo parcial, o lo dejamos para este. Lo dejamos para este, hijos. ¿Sí? Entonces, si se fijan, es bastante material, pero yo les digo con esa seguridad de que, obvio, tienen que estudiar todo, pero fácil, 50, 60% es esa unidad. ¿Ok? Sí, profe. De hecho, tienen la responsabilidad de estudiar todo, ¿verdad? Yo les pongo el cuestionario de esa unidad porque es poquito, tomo muchas preguntas. Vamos a suponer que fueran, no sé, 40 preguntas. Ya con que 20 sean de ahí, ya es una ayuda. Entonces, tienen mi palabra que le perdí el 50% de esa unidad. Ya tienen el 5 asegurado, ya nomás tienen que estudiar un poquito de lo demás. ¿Ok? Las derivaciones unipolares, bipolares, es obvio que se preguntan dónde se ponen los electrodos. Si estamos viendo el nodo sinusal, los retrasos, en qué nodos hay retrasos, cuál es el marcapasos que rige, ¿verdad? La ritmicidad del corazón, que es un escape ventricular. Si tenemos un escape de 20 latidos por minuto, ¿cuál sería el nodo que estaría trabajando? Obvio que estamos hablando del músculo liso. Bueno, el músculo liso tiene unas características que difieren del músculo esquelético y cardíaco, ¿eh? En cuanto a las proteínas que intervienen en la contracción. Si hablamos del músculo cardíaco, que es la unidad que les estoy diciendo, los túbulos transversos son más anchos, tienen que ser anchos porque necesitamos que el calcio nunca falle. Todo eso es lo que vamos a preguntar. Algunas diferencias entre músculo liso y músculo esquelético, o músculo liso y músculo cardíaco, que es el cuadro al final de la unidad de músculo liso. ¿Ok? ¿Cuáles son más rápidas? ¿Cuáles tienen potenciales de espiga? ¿Cuáles son controladas por el sistema nervioso autónomo? ¿Cuáles son voluntarias? En el caso del músculo liso y el músculo cardíaco, pues las dos son controladas por el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Pero el músculo liso no nomás tiene receptores de tipo para receptores para neurotransmisores, sino también por medio de estímulos hormonales, químicos. ¿Se acuerdan que hablamos de todo eso? Bueno, eso es lo que vamos a preguntar. Hijos, si no hay más dudas, me despido, subo la tarea ahorita, ya sabemos que tienen hasta el 29 para entregarla. Y el examen es el próximo miércoles
Les agradezco su participación en el curso, que hayan estado presentes. Y si tienen alguna duda o surge una duda de ahora en adelante, mándenmela en un chat y yo se las contesto con mucho gusto. Si no hay dudas, me despido y les agradezco su atención todo el semestre. ¿Sale? De acuerdo, profe, muchísimas gracias. Para servirles. Gracias a ustedes. Hasta luego, hijos. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Gracias, maestra. Hasta luego, hijos. Bye. Impartió muy bonita su clase.